Bueno, ya han visto que las principales cabeceras económicas en España tienen un tema muy definido esta mañana, muy destacado, que es ese informe anual del Banco de España. De él vamos a hablar hoy con Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IES. Muy buenos días, profesor. No le estoy escuchando, si puede, por favor, desmutearlo. No estoy Ahora muteado. sí, ahora no, ahora está perfecto, ya está, le estoy escuchando, ahora sí. Bueno, decía que este informe anual, ¿no?, del Banco de España es el que está copando hoy todas las cabeceras económicas. Entre otras cosas, una de las previsiones del Banco de España es que la economía no recuperará los niveles precrisis hasta 2023. Esto si hacemos las cosas bien, claro. Sí, bueno, todavía hay mucha incertidumbre. Obviamente, bueno, la coyuntura sigue determinada por la evolución de la crisis sanitaria y puede que el Banco de España acierte o puede que se equivoque, ¿no? Si es verdad que la vacunación continúa al ritmo que dicen que estamos cumpliendo, si llegamos pronto, si los países de nuestro entorno también mantienen ese control sobre la epidemia, si no hay nuevas variantes, pues puede que el Banco de España se equivoque y que volvamos, y que la recuperación, el rebote sea más intenso y lleguemos a niveles de 2019, pues no sé, quizás a final del año que viene, ¿no? Obviamente este año va a ser imposible, pero sí, podría ser a principios de 2023, quizás en el último trimestre de 2022. Es todavía muy pronto y hay demasiada incertidumbre para saberlo. Bueno, ojalá fuera antes de tiempo, antes de lo que, de los pronósticos, no solo del Banco de España, sino también de otros tantos organismos y entidades. Entre las propuestas, ¿no?, del Banco de España, digamos, una que están mirando con lupa prácticamente todo el mundo, es esa relativa al empleo, ¿no? Abaratar el despido y también esa mochila austríaca. No sé cómo lo ve usted. Si cree que son unas medidas acertadas que realmente, como apunta el Banco de España, pues podrían mejorar, ¿no?, el tejido empresarial, también el tejido laboral, vamos, por así decirlo. Sí, mira, mejorar las relaciones laborales en España, normalizarlas a estándares europeos que son nuestros competidores más cercanos y más intensos, es una de las asignaturas pendientes de la economía española. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues ahí es donde cabe más discusión. La mochila austríaca, que consiste literalmente, admite variantes, ¿no? Pero literalmente consiste en terminar con las indemnizaciones por los despidos, pero a cambio de eso, el 2% en Austria, aproximadamente el 2% de la nómina, las empresas la depositan en un fondo que es propiedad del trabajador y que le acompaña durante toda su vida. Ese fondo tiene dos ventanas de liquidez. Una, cada vez que estás desempleado puedes obtener recursos de ese fondo y si nunca lo has necesitado, pues cuando llegas a la jubilación has ido acumulando el 2% de tus salarios más todos los rendimientos en un fondo que es un fondo de pensiones, ¿no? Y con el que puedes financiar en parte tu consumo. Entonces es una idea muy buena. En realidad, estrictamente no abarata los costes de despido. Lo que pasa es que hace la terminación de las relaciones laborales más fluida, no tiene que judicializarse, ¿no? O sea, porque al final lo que hacen las empresas es pagar los costes de despido por anticipado, ¿no? Y en nombre de todos los trabajadores, aportando en su nombre el 2% de su nómina, como he dicho, a un plan a un fondo que se convierte en su momento en un fondo de pensiones y mientras tanto es un seguro personal de empleo. También otra de las cosas que apuntaba, ¿no?, el organismo es que, las empresas, habría empresas viables que podrían quedarse sin ayudas, ¿no?, y que lo necesitan y que podrían, como digo, ser viables con esas ayudas, pero que se han restringido tanto los sectores que pueden beneficiarse de esas ayudas que podrían quedarse por el camino, pues empresas que realmente pudieran recuperarse con un pequeño empujón o con que les lanzaran un poco el guante, ¿no? Sí, bueno, mira, eso puede ser, es verdad, ¿no? Si tienes un programa de ayudas a empresas más restrictivo, corres el riesgo de dejar fuera a empresas que
que potencialmente podrían haber sido viables con más ayudas. Pero es que eso hay que contrapesarlo o con el otro error, ¿no? Ese es un tipo de error que puede hacer un programa de ayudas. El otro error es ser demasiado generoso con las ayudas y ayudar a empresas que no son viables, y eso realmente es desperdiciar y tirar a la basura el dinero del contribuyente, ¿no? Hemos visto el ejemplo de Plus Ultra, la oportunidad o no de ayudar a financiar Europa. Son empresas que, bueno, pues que no sabemos si van a terminar siendo viables o no. En el caso de Europa ya sabemos que ha sido absorbida por otra. Entonces, claro que sí, el Banco de España tiene razón, pero no resuelve el problema. No resuelve el problema que yo creo que es más importante, que es si eres excesivamente generoso con las ayudas a empresas. No estoy hablando de ayudas a personas, pues corres el riesgo de estar rescatando el pasado, cuando el futuro, cuando esta nueva economía que va a venir con el COVID, que va a seguir entre nosotros, atenuado o no, con más COVID, con menos COVID, con mayor o menor incidencia, con más o menos restricciones, va a seguir con nosotros, y las empresas tienen que ajustar sus planes de negocio ante estas nuevas circunstancias, ante estos nuevos precios relativos, con una movilidad mucho más cara, con la proximidad mucho más cara, y como no sabemos, es muy difícil determinar ex ante cuáles de esas empresas van a ser viables. A mí me parece que las ayudas son más eficientes si se dirigen directamente a las personas que si tenemos que hacerlas a través de la intermediación de las empresas. Bueno, el Banco de España sí que ha alertado muchas veces sobre esas empresas zombie y ha dicho que, oye, que también hay que mirar la viabilidad de las empresas antes de prestar esas ayudas, porque al final es lo que usted apunta, que estamos dando dinero a fondo perdido cuando hay otras muchas que quizás puedan remontar, ¿no?, esta crisis o este periodo complicado, y si no reciben esas ayudas, que están quedando otros que está claro que ni con esas pueden remontar, y que a lo mejor para esas empresas es cerrar y ya está, porque al final esto es una bola de nieve enorme, pues bueno, pues al final vamos a perder dos empresas en lugar de una, ¿no?, digamos, si tuviéramos que priorizar Sí, entre las dos. así es. Lo que pasa es que ex ante, y desde luego el gobierno no tiene ninguna capacidad para decidir cuáles son, y es imposible, ¿no? O sea, porque ¿qué empresas van a sobrevivir a la crisis del COVID? Pues aquellas que sean capaces de seguir siendo rentables en esta nueva economía hacia la que nos encaminamos. Si alguien sabe cuáles son, pues no, tiene que forrarse, ¿no? O sea, realmente esa apuesta es siempre arriesgada, y desde luego ninguna administración pública está cualificada para distinguir, con matiz, para matizar entre cuáles son y cuáles no son. Entonces, a mí me parece más sensato y más eficiente desde el punto de vista del gasto público y de la utilización del dinero de los contribuyentes, pues no ayudar a las empresas, ayudar a las personas, ¿no? Las personas que estén pasando por un periodo de desempleo porque sus empresas no sean capaces de ajustarse a las nuevas circunstancias, pues las ayudamos, y luego facilitamos la creación de nuevas empresas, porque fíjate que no podamos seguir haciendo las cosas como antes, con las aglomeraciones de antes, con la movilidad de antes, sin las restricciones, sin ningún tipo de restricciones inducidas por la sanidad. No quiere decir que no podamos hacer nada. Claro que va a haber nuevas empresas, claro que va a haber nuevas modalidades, no sé, de hostelería, de ocio nocturno, de cualquier, de transporte de masas, todo seguro que eso va a evolucionar, y que habrá formas de hacerlo, de eventos, en fin, de los sectores más impactados por el COVID. Pero todavía estamos en fase experimental. Nadie sabe exactamente cuáles son esas formas, por lo tanto, nadie puede saber hoy a qué empresas hay que ayudar y a qué empresas no hay que ayudar. Por lo tanto, si queremos ser prudentes en la utilización y eficientes en la utilización del dinero de los contribuyentes, es más razonable no ayudar a las empresas, sino ayudar a las personas. Y permitir, facilitar este proceso de creación destructiva, ¿no? De que hay algunas empresas que desgraciadamente van a desaparecer porque no son capaces de hacer esos ajustes, pero facilitar que las nuevas empresas, que las nuevas ideas, los nuevos experimentos fructifiquen, sean fáciles de poner en práctica, y se vuelva a recrear ese tejido empresarial que es absolutamente esencial para el crecimiento. Desde luego
Hay infinidad de puntos, ¿no? En este informe anual podríamos estar hablando sobre él toda la mañana, pero muy brevemente, porque ya me quedo sin tiempo, otro de los puntos que quería abordar con usted era ese debate para reformar las reglas fiscales en la Unión Europea y alinearlas, decía Hernández de Cos, con las transformaciones económicas estructurales actuales. A mí me parece una idea razonable. Es verdad que tener paraísos fiscales interiores o sin llegar a ese extremo, tener la convergencia, el siguiente paso que necesita dar la Unión Europea o más concretamente la eurozona, que es aproximar, es encaminarse hacia una unión fiscal, hacia un mecanismo de transferencias fiscales como los fondos de Next Generation, que ya estamos viéndolo en marcha, pues pasa efectivamente por armonizar las figuras tributarias y especialmente el impuesto al valor añadido ya está armonizado. Podíamos avanzar más en la armonización, pero claramente la gran asignatura pendiente aquí es la armonización del impuesto sobre sociedades. La idea del presidente Biden de poner un mínimo es una idea, a mí me parece muy buena, me parece que es lo que debe ser, que cada país que reduce el tipo de su impuesto de sociedades le está haciendo un flaco favor y una competencia realmente un poco desleal a los demás países, ¿no? Entonces en unos países que forman una unión monetaria o una unión económica y que aspiran a integrar sus economías, parece que esto es absolutamente elemental. Por lo menos, si no imponer un tipo único o una fiscalidad única en países que son muy distintos, que tienen tradiciones fiscales muy diferentes, sí, desde luego, avanzar en el camino de la armonización con unos suelos a los tipos de los impuestos y también a la forma y con una armonización en la forma de calcular las bases. Si no, va a ser realmente difícil que los europeos sigamos teniendo el estado de bienestar que nos gusta tener y no sé, supongo que el estado de bienestar que nos merecemos. O sea que aquí sí que no tengo nada que objetar, me parece que es muy evidente que deberíamos de avanzar por ese camino. Pues Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IES, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Buen día y buen fin de semana, que ya estamos a viernes. Muchas gracias, igual. Un Feliz fin de saludo. semana para todos. Chao, chao. Hasta luego.